Bueno, hoy seguimos hablando de la fe. Hay un pasaje en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, que no se sabe quién es el autor. Algunos discuten mucho de si fue Pablo, otros dicen que no hay evidencia de que sea Pablo, otros dicen que ha sido Bernabé. Bueno, hay diferentes opiniones. Lo cierto es que es una carta preciosa y que tiene un contenido teológico muy, muy profundo. Y hay un capítulo, que es el capítulo 11, que habla acerca de la fe. Y en ese capítulo relata a muchos, menciona a muchos hombres de fe y mujeres de fe que están referidos en el Antiguo Testamento. Claro, cuando el autor de Hebreos escribe, no tenía la Biblia así tal cual y los evangelios y todo eso. Y ya vamos a ver cómo se nota la mano de Dios en la carta a los Hebreos, porque nombra algunas cosas que es imposible que una persona en esa época, después de tantos siglos, pueda conocer con esa intimidad. Entonces es el mismo autor en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, porque vamos a hablar de la fe de Moisés, en el libro de Éxodo cuando describe a Moisés y después habla en Hebreos, ¿no? Entonces vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11, desde el 23 al 27. Dice así: por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Un buen nombre para ponerle a una hija, Jocabed. En la iglesia hay varias Jocabed, en la iglesia bautista. Bueno, yo conozco 2. Moisés, escondido por sus padres. En la vida de Moisés, vemos claramente 3 etapas. Y cada una de esas etapas se extiende por 40 años. Llama la atención. Tenemos una primera etapa en la que Moisés crece en Egipto, en palacio. Ya vamos a ver la historia así para que no tengan que leer los que no se acuerdan bien la historia. Es la infancia y la juventud, podríamos decir, o adolescencia de Moisés, bueno, 40 años, más que adolescencia, donde no se dice mucho detalle. Es un poco anónimo este personaje allí, de Moisés viviendo en palacio como hijastro o nietastro del faraón. Después 40 años en los cuales él se va y vive como un anónimo pastor de ovejas empleado por su suegro, Jetro. 40 años por allí, ¿vale? Y después otra etapa de 40 años en los que Moisés dirige al pueblo de Israel, ¿vale? Los datos no sé si son tan exactos, ¿no? Pero bueno, aproximadamente. El tema es que son 3 etapas. Ahora bien, de esas 3 etapas, las 2 primeras, la Biblia prácticamente habla muy poquito. Es un poco anónimo. De esas 3 etapas, las 2 primeras es anónimo. Pero de la tercera etapa tenemos un libro entero de la Biblia que habla en detalle de todo lo que hace Moisés, cuando ya se transforma en líder y guía del pueblo de Israel. Llama la atención, ¿no le llama la atención
¿Por qué? Porque considera Dios que esa etapa en la que sirve a Dios, esa es la importante. Fíjense que esa etapa es la que tiene implicancia en la eternidad. Que han pasado siglos y siglos y nosotros seguimos leyendo el libro de Éxodo y seguimos leyendo lo que hizo Moisés. Incluso antes de que se cerrara el canon, en el Nuevo Testamento, vemos los evangelios que Jesús sube al monte de la transfiguración, ¿no? Lo que se conoce como el monte de la transfiguración, que tiene un encuentro allí con dos personas más. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. O sea que tenía trascendencia quién era Moisés. ¿Y por qué era importante Moisés? Por lo que había vivido en esa última etapa de su vida. Eso tiene el tiempo que nosotros, o lo que nosotros hacemos en la obra, bajo obediencia a Dios, para bendecir a otros, o cumpliendo lo que Dios ha propuesto en su corazón, el proyecto que Dios tiene para nosotros, eso tiene implicancia en la eternidad. El problema es que creo que no somos conscientes de la eternidad. Vivimos muy enredados en el aquí y ahora, en hoy, en nuestra necesidad, en nuestro trabajo, en nuestra responsabilidad, en nuestros temores, y no somos conscientes de la eternidad. Como es algo que, bueno, que está ahí, que ya va a llegar algún día, pero es una realidad. La eternidad es una realidad. Moisés aparentemente sí que era consciente de la eternidad, porque trabajó duro en ese tiempo, obedeciendo a Dios. Fíjense que el libro de Éxodo da mucho detalle, ¿no? Nos habla, porque claro, era como podríamos decir que está contando la historia de Moisés, da mucho detalle. Sin embargo, el libro de Hebreos, muchos siglos después, lo que estaba diciendo antes, da otros detalles, como si estuviera hablando de un compañero de trabajo, habla de Moisés. ¿Por qué? Porque es la mano de Dios que está escribiendo los mismos textos, antes y después. El Espíritu Santo es el que está inspirando al autor de Hebreos a escribir todo el detalle. Vamos a ver lo que dice un poquito el libro de Éxodo, en el capítulo 1, que es la parte final del capítulo 1, que dice: de este modo, lo voy a leer en esta versión, no sé si está ahí, 1, 20 y 21. Dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Vale? Creo que ahí se acaba así. En la versión Nueva Versión Internacional dice: de este modo los israelitas se hicieron más numerosos y fuertes. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo el pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida, dice más adelante. Esto es lo que está pasando en Egipto. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando viene José, trae a su padre, trae a su familia? El faraón de aquella época le da lugar para vivir allí en Gosén, le dice, no, como José era tan importante, le da a su familia para vivir allí. Y entonces el pueblo vive ahí tranquilamente y empiezan a crecer y a crecer y a crecer y se multiplican. Y entonces es lo que está diciendo, que se fortalecen y se hacen muy numerosos. Y entonces ya Faraón los percibe, ya el faraón aquel muere, José muere, entonces las nuevas personas que están, el nuevo faraón, ya han pasado los años y dice, este pueblo aquí, y cada vez se hace más numeroso, lo ve como una amenaza, lo ve como un peligro. Entonces es cuando dicen, como está el peligro, dice, manda la orden el faraón de que todos los niños mueran y que dejen a las niñas con vida, ¿vale? Y entonces ahí cuando dice que las parteras se mostraron temerosas de Dios, es decir, las parteras cuidaban los partos. Y seguimos leyendo en el capítulo 2, versículos del 1 al 4,
Dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Está claro, ¿no? Mandan a matar a los niños, a los varones, y entonces estos dos, esta pareja, que ella era Jocabed, tienen un bebé y al verlo dicen, no lo vamos a matar, no lo vamos a matar, y lo esconden, y lo tienen ahí escondido, pero claro, el niño lloraba, era 3 meses ya, no podían ocultar al niño. Y entonces hacen una cestita y lo ponen en la cestita y lo ponen en el río, en el Nilo. Y la niña, la hermana que se llamaba, como yo, Miriam, se queda mirando a ver qué pasaba con la cestita. ¿Y qué pasó con la cestita? Que, claro, salía a bañarse en el río la hija de Faraón. Y cuando vio, eso para no estar leyendo tanto, se los cuento yo. Cuando vio la cestita, dijo, uy, ¿esto qué es? Y trajeron la cestita y era el bebé. Y ella decidió quedarse el bebé, se lo quedó, o sea que se salvó la vida, Moisés, así, y buscó una nodriza, una que los criara, de entre las hebreas, que era la mamá de Moisés. Entonces la mamá de Moisés cuidó de su bebé, pero el bebé estaba con Faraón, en la casa de Faraón, en el palacio de Faraón. Y allí creció Moisés, en todos los lujos del palacio de Faraón, porque su mamá era su mamá biológica, pero era la criada, la que lo cuidaba, nada más. Pero lógicamente me imagino con todo el amor, porque era su hijo. Y aquí hay un detalle muy importante. Cuando miramos a Moisés, con la obra que hizo, que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, que Dios le usó de esa manera tan tremenda, todo comienza con la fe de unos padres. Con la fe de unos padres. Porque si los papás no hubieran tenido esa fe, porque ya me dirá que hace falta fe para poner el niño en una cestita y echarlo al río. Hace falta fe en el Dios Todopoderoso que iba a hacer algo que no sabemos qué. Qué importante es, y les hablo a los papás y a las mamás, y les hablo a los jóvenes, porque algún día van a ser papás y mamás, que tu fe es muy importante para el futuro de tus hijos. Es muy importante tu fe. Entonces, a veces pensamos, y cuando somos jóvenes, pensamos, a ver cuándo vendrán los hijos. Pero después viene tanto ajetreo. Desarrolla tu fe. Desarrolla tu fe de tal modo que la fe no sea algo que te tengas que sentar a explicar a tus hijos. Desarrolla tu fe de tal modo que se vea en tu estilo de vida, en tu manera de vivir, en tu manera de comportarte, en tu manera de hablarles. Porque cuando ellos ven esa fe, ellos van a querer imitar tu fe. No es que vas a transmitir la fe a ellos, pero ellos van a querer imitar tu fe. Ellos van a querer ser como tú. Hoy justamente veía un vídeo de Carlos Anacondia. Era de Marcos Brunet, como una entrevista a Carlos Anacondia, y estaba uno de sus hijos. Y en medio de la conversación decía el hijo, porque Marcos preguntaba, ¿cuál es la clave? Y bueno, lo que dijo el hijo, simplemente Carlos Anacondia decía, es la comunión con Dios, es Dios el que lo hace todo, es Dios el que lo hace todo, yo no hago nada. Y el hijo decía, a ver, yo creo que hay una clave y es el tiempo que pasa mi padre en oración. Dice, yo recuerdo muchos días a la mañana, yo nunca me levanto temprano, pero si algún día me levantaba temprano a las 6 de la mañana, encontrar a mi padre arrodillado en el salón de casa,
orando. Dice, y eso era hábito para él. Y ese hábito de buscar a Dios, de estar con Dios, eso le hizo que Dios le usara de la manera que le ha usado. Tiene un ministerio tremendo el hombre. Y me acuerdo de eso, que justamente lo había visto hoy en esto, ¿no? De que probablemente el papá no le dijo, mira cómo yo, no, porque él se levantaba pronto y oraba. Y el chico de vez en cuando abría la puerta del salón, ahí está el papá orando, ¿no? Pero eso se quedó ahí, aparte de todo lo que vio de la vida de su padre. Entonces, creo que es importante que nosotros, como padres, podamos corregir todas las falencias que tenemos en cuanto a nuestra relación con Dios, a nuestros hábitos, y que podamos transmitir o permitir que nuestros hijos quieran imitar nuestra fe. Esto es lo que pasó con Moisés. Decía que fue criado en palacio, con todos los lujos de Faraón. Era el nieto del Faraón. Seguramente iba a tener una herencia magnífica, maravilloso, eran riquísimos, eran poderosísimos. Pero hubo un momento en que él se identifica con su pueblo. Y ocurre un incidente, mata a un egipcio, porque él decidió identificarse con su pueblo y se va. Y ahí es cuando dice el autor de Hebreos que él renuncia, que él prefirió ser maltratado con su pueblo a los deleites que le ofrecía en la casa de Faraón. Él se da cuenta de que hay cosas más importantes que la riqueza, que la fama, que el dinero, que el nombre, que el poder. Que hay algo más importante y que es obedecer a Dios o ser quien uno es, ¿no? Él sabía, él pertenecía a los hebreos. Él renuncia. Esto es algo que nosotros hemos de hacer continuamente, la renuncia. No vivimos en casa de Faraón, ni somos ricos, pero sí que tenemos que renunciar a muchas cosas por el Señor, por seguir el camino del Señor. Y cada uno tiene que analizar en su vida qué es lo que tiene, qué hábito, qué costumbre o qué le falta para poder tener una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo que Dios realmente quiere de nosotros. Dios se ocupa, nosotros decimos, sí, Jesús murió por toda la humanidad, y es una verdad, pero Jesús murió por ti. Y tenemos que percibir a Dios también como un Dios personal. Dios se ocupa de ti, Dios tiene un plan para ti, es individual, Él sabe de qué es lo que te preocupa. Él conoce tus temores, Él conoce tus lágrimas, Él lo sabe todo de ti. Y Él quiere llevarte a un lugar, quiere llevarte por su camino a un determinado lugar. Cada uno, Dios sabe para cuál. Pero para que seamos llevados y guiados por ese camino, tenemos que dejar cosas. Fíjate que Moisés seguramente no tenía la visión de lo que iba a hacer. Seguramente, obviamente no, porque cuando Dios le llama de verdad, él dice, si yo no puedo ni hablar bien, cuando le llama a Dios en la zarza para que libere al pueblo de Egipto, dice, si yo ni siquiera hablo bien, ¿cómo voy a presentarme delante del faraón? ¿Cómo es posible? No lo voy a hacer. No puedo, decía él. Tuvo que renunciar a cosas. Nosotros también tenemos que renunciar a cosas. El pecado nos atrae, el pecado nos seduce, la carne nos lleva a diferentes situaciones que no agradan a Dios. Y cada uno puede hacer su propia síntesis de su vida, de qué cosa es la que tiene en su vida que no le agrada a Dios. Dice Santiago, capítulo 1, 14 y 15, esta versión de Nueva Versión Internacional dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Hablamos de la tentación.
cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. La tentación no es pecado. Aquí habla, el apóstol Santiago habla de malos deseos. Habla de dos cosas. Los malos deseos, que es lo que el apóstol Pablo le llama concupiscencia, ese palabra tan largo. La concupiscencia son los malos deseos de la carne, los malos deseos nuestros, eso está en nosotros, en nuestra humanidad caída. Y está la tentación, que es lo que Satanás nos presenta y nos muestra como bueno, como agradable, como algo que no trae consecuencias. Entonces, entre que nosotros tenemos malos deseos y Satanás se presenta con algo que, uy, mira qué bonito, no pasa nada. Dice, no pasa nada. Le va esta vez, no pasa nada. Y entonces dice que cuando eso se junta, dice, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Se juntan los malos deseos con la tentación y se engendra el pecado. Claro, y la mentira de Satanás es, no pasa nada, no hay consecuencias, no pasa nada. Pero es que aquí dice que eso da a luz, ¿qué? La muerte. La muerte. Puede no parecer nada aparentemente, pero trae como consecuencia la muerte. Y la muerte es la separación de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, ¿qué situación más fea? No puede haber una situación más fea y más triste que estar lejos de Dios. El otro día en la barca hablábamos del infierno y decíamos, como síntesis así, es un lugar donde Dios no está. Y ¡guau! Eso debe ser tremendo, un lugar donde Dios no está. Pues cada vez que pecamos y no confesamos el pecado, nos alejamos de Dios. Porque hay una separación, entre el pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo, es puro y es perfecto. Pero en nuestra naturaleza somos atraídos, y ahí es donde tenemos nosotros que poner la barrera. Satanás lo sabe, Satanás nos observa y sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe por dónde vamos a caer. Porque hay cosas que nosotros rechazamos de plano y ahí en esas cosas no nos va a tentar, porque lo sabe. Pero en lo que somos débiles también lo sabe, ahí se va a presentar. Y ahí es donde podemos caer. Pero el Señor dice, en 1 Corintios 10:13, si lo puede poner Joel, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, no se crean que ustedes son los únicos que han sufrido esta tentación, lo que está diciendo Pablo. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es decir, que ante la tentación, Dios va a decir, no, claro, porque es mi naturaleza, ay, ¿qué voy a hacer? No, Dios te está dando la solución. Dios, como digo, como es un Dios personal, conoce cada situación, y aquí esto es una promesa. Dice, Dios es fiel, no permitirá que seas más tentado de lo que puedes resistir. O sea, que la puedes resistir a la tentación. Y dice que cuando llegue la tentación, Él nos dará también una salida a fin de que podamos resistir. Entonces, cuando nosotros caemos en pecado, es porque hemos querido caer en pecado. No, es que el diablo, no, es que no sé qué, es que tal o es que cual. No. Asumamos la culpa, no nos miremos como inocentes o como víctimas, porque no somos víctimas, somos culpables. Lo dice la Biblia, somos culpables. Entonces, porque si no asumimos que somos culpables, no podrá haber arrepentimiento. Porque si yo soy víctima, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si pobre de mí,
me han engañado, pobre de mí. Llámese decir, insultar a alguien. No, es que me ha provocado, es que claro, me ha provocado. ¿Cómo tenía yo que reaccionar? No, si has reaccionado mal porque le has pegado a la otra persona, pues has reaccionado mal. No te mires como víctima, porque entonces no hay arrepentimiento, porque si cuando uno es víctima de una situación no te puedes arrepentir. ¿De qué te vas a arrepentir? No soy culpable, soy víctima. No, tenemos que asumir que somos culpables, porque cuando somos culpables, realmente si tienes el Espíritu de Dios en ti, entonces te das cuenta y dices, lo he hecho mal delante de Dios. Dios me hace sentir que lo he hecho mal. Y entonces hay arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Siempre digo lo mismo. Si vamos caminando para allá, cuando me arrepiento es que giro y me dirijo hacia el otro lado. Eso es el arrepentimiento. ¿Por qué las personas caemos una vez, otra vez y otra vez en el mismo pecado? Porque no nos hemos arrepentido de verdad. Igual hay un cargo de conciencia, ay, lo he hecho mal, y otra vez. Ay, no sé qué. Estos hombres que son maltratadores, que le pegan a las mujeres, hay un círculo que está perfectamente estudiado, es decir, es pego, maltrato, insulto, vejaciones psicológico o físico, y después me arrepiento, ¿no? Me arrepiento, y entonces traen flores, viene la reconciliación, traen flores, traen bombones, hablan dulcemente, tal, hasta la próxima. Hasta la próxima que se ha encontrado en una situación que no le gusta y otra vez, ¡bumba! Y es el círculo que se repite. Eso no es un arrepentimiento. Ay, perdóname, me arrepiento. No es un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el cambio de dirección. Cuando yo cambio de dirección, ya no voy al mismo camino. Yo he cambiado de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando somos tentados y caemos, Dios dice que Él nos da la salida. Vale, si a pesar de eso hemos caído, tenemos que reconocer que somos culpables y entonces vendrá el verdadero arrepentimiento, que es lo que Dios quiere. No podemos coquetear con el pecado. No debemos coquetear con el pecado. Ya, cuando digo pecado, pues imagínense cualquier clase de pecado. Podemos hablar de la mentira, podemos hablar de hablar fuerte, podemos hablar de pornografía, podemos hablar de desobediencia a los padres, podemos hablar de rebeldía, podemos hablar de malos tratos, de lo que sea. Todo lo que está en desobediencia a Dios. Entonces, no puedo ir al límite. Si yo soy ludópata, no puedo pasar por la puerta de el bingo, porque voy a entrar. Si yo tengo facilidad para gritar, pues tendré que orar mucho para que cuando me provoquen, morderme la lengua, por ejemplo. Si yo caigo en pornografía, pues tendré que, por ejemplo, si yo por la noche en el móvil veo imágenes que no son buenas, pues tendré que dejar el móvil a otra persona que lo tenga por la noche. Si yo así no puedo hacerlo. Es decir, yo tengo que anticiparme porque el diablo conoce mi debilidad, pero es que yo también la conozco. Y tenemos que ser sabios. Y el diablo te muestra el juguetito y, ay, esto es bonito, no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. Sí que pasa. Él es el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Entonces, en una cosita de nada, que parece una tontería, no, en total nadie se entera, pero te está destruyendo. Su objetivo es destruirte. Él no quiere hacerte feliz. Aunque por un momento seas feliz en lo que sea, en ese pecado que disfrutes, en ese pecado, Él te quiere destruir. Él te quiere destruir. Él no te quiere. Él te odia.
y Él te quiere destruir. Entonces, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Dice Proverbios 4:26, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. Es muy fuerte esta palabra, ¿eh? Esto es lo que está diciendo, anticípate, anticípate. Fíjate por dónde vas a caminar. No te dejes engañar. Así coloquialmente puedes decir, no seas tonto. Es que eres tonto, como dice Mota. Es que eres tonto. Somos, me incluyo, ¿eh? Piensa, ¿en qué área de tu vida eres más tentado o eres más tentada? Piénsalo, anticípate. Pon delante del Señor esa área de tu vida porque es tu debilidad. Y el Señor te va a hacer fuerte, ahí donde Él se manifiesta su poder. Dice el apóstol Pablo que en nuestra debilidad Él manifiesta su poder. Dice que Él añade lo que nos falta. A veces cuando dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ya estamos pensando en el dinero, ya estamos pensando en las riquezas, en lo material. No, dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, todo. En tu debilidad, Él te va a dar la fortaleza. Pero necesitamos ponerlo delante de Él. Necesitamos ponernos delante de Él. Dice Proverbios también, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No es tontería, ¿eh? No es tontería, no es superficialidad. De él mana la vida. Cuando habla de corazón no está hablando del órgano que hace blip, blop, blip, blop, blip, blop. Está hablando del alma. Está hablando de lo que, del centro de nuestra voluntad, de las emociones. Está hablando del alma. Guarda tu alma. Dice, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. Estos días, allí en Volvens nos han incorporado, han hecho un grupo de WhatsApp, los vecinos de Volvens, y están... Menos mal que ahora ya han parado un poco. 2 personas sospechosas van pasando por no sé dónde. Si veis a tal, llamad a la policía. Hay 2 personas sospechosas por el barranco, no sé cuánto. Al final dice, che, esto no puede ser, si todos son sospechosos. Y la gente poniéndose alarmas. Yo creo que por ahí viene el tema. La cuestión. La gente se pone alarmas, nos ponemos alarmas. Y cuanto más calidad, mejor. Y... cuando Raúl trabajaba en Securitas, tenía alarma en su casa, obviamente, trabajaba en Securitas, no va a tener alarma. Y tenían ellos, la llave de casa la podrían abrir con el móvil. Entonces, si nosotros queríamos ir, decía, te abro la puerta de casa, ellos abrían la puerta de casa, después la cerraban, encendían las luces o apagaban las luces. Yo qué sé, virguerías por todos lados. Algunos tienen que abren la ventana, ahora cierran la ventana. O sea, es un negocio que mueve millones en Estados Unidos y en España también, Europa también, ¿no? La seguridad. Y claro, los que no tenemos dinero para eso, tenemos perros, ¿eh? Damos de comer a los perritos y entonces los perritos nos cuidan el chalet. Y si no, ponemos rejas, ¿no? Pero buscamos asegurar nuestras propiedades, las queremos tener seguras. Ahora digo yo, así como nos empeñamos en asegurar nuestras propiedades, nos empeñamos en asegurar nuestro corazón, en guardar nuestro corazón, en guardar nuestra alma, porque lo dice claramente, es que de él mana la vida. Protejamos nuestro corazón, protejamos nuestro corazón. No saben la cantidad de situaciones que se ven en las consultas, situaciones tristes, y bueno, lo vemos, escuchamos historias que vienen de dolor, que vienen de heridas, que vienen de tristezas muy grandes. Lo vemos muchísimas historias de esas. ¿Por qué? Porque hay personas que no guardan su corazón, porque hay personas que no conocen al Señor y viven como les parece o como han visto a sus padres, y viven y se hieren unos a otros, y vemos vidas destrozadas por causa
de que no han guardado su corazón. ¿Cómo nos protegemos? Invirtiendo tiempo en estar con el Señor. Es importante estar con el Señor. Hay un pastor que es autor de muchos libros, se llama Josh McDowell. Este hombre se hizo famoso por un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, que es un libro muy bueno, es un tocho así también, pero es un estudio que él hizo acerca de la resurrección de Cristo, porque él no era creyente y él dijo que iba a desmontar el cristianismo, iba a estudiar la resurrección de Cristo, iba a demostrar que Cristo no había resucitado, y al terminar sus escritos se convirtió, porque descubrió que Cristo había resucitado. Y este es un hombre muy, muy famoso, es un americano. Y otro libro que tiene se llama La verdad desnuda. La verdad desnuda. Y da unas estadísticas que son espeluznantes. Dice que el 30% de los pastores han visto pornografía en los últimos 30 días. Wow. Yo me quedé a cuadros. El 30% de los pastores han visto pornografía en los últimos 30 días. Claro, esos serán los pastores que han confesado, porque habrá que otros que se han callado, digo yo. Claro, esto no es para que digamos, bueno, pues si los pastores lo hacen, entonces, ¿qué me espera a mí, no? No, este es un dato muy triste, porque eso no es lo que Dios quiere, ni para los pastores ni para los que no son pastores. Dios quiere que vivamos en santidad. Lo que Él nos quiere enseñar es que nadie está exento de tentaciones. Esa es la enseñanza. Nadie está exento de tentaciones. Y desde luego el apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Esto es para que nos demos cuenta de que delante del diablo, delante de las tentaciones, somos todos iguales. Delante de Dios también somos todos iguales. Pero fiel es Dios, como decía el texto que hemos leído. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Y que juntamente nos dará la salida. ¿Qué necesitamos? La comunión con Dios. ¿Qué necesitamos? Buscarle a Él cada día. No vayamos pensando, no tratemos de ser autosuficientes pensando que nosotros podemos resistir al diablo. No lo minimicemos, porque es astuto y es poderoso. Pero Dios es todopoderoso y sabio por excelencia y nos puede transmitir esa sabiduría para que nosotros resistamos al enemigo. Porque nosotros tenemos una tarea que hacer. Porque nosotros no estamos aquí para calentar la silla. A nosotros Dios nos ha programado y ha proyectado algo para cada una de nuestras vidas. Allí fuera hay un mundo que se pierde. Hay un mundo que no conoce al Señor. Hay un mundo que vive porque el aire es gratis. Y si nosotros somos la luz, tenemos que iluminar. Tenemos que iluminar. Entonces no se trata de ser santurrones y aparentar ser santitos y vivir de cualquier manera. Se trata de vivir en el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha dado todas las herramientas. Necesitamos apropiarnos de ese poder para resistir al diablo y cuando estamos fuertes, no solo resistir al diablo, sino arrebatar las almas del infierno. Que para eso está la iglesia, para la extensión de su reino. La extensión del reino del Señor. Ese es el trabajo. Entonces a veces estamos batallando con el pecadito que me arrepiento, que no me arrepiento, que sí, que no, y resulta que tenemos una tarea enorme por delante. Entonces vamos a dar un golpe sobre la mesa, vamos a sacudirnos el pecado de encima, vamos a confesar nuestro pecado y vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos de Él, pero que Él nos fortalezca y nos capacite para llevar adelante la obra. Tenemos trabajo por delante y tenemos que estar bien para hacer el trabajo que tenemos por delante. Tenemos que ser soldados que están fuertes, que estén firmes. Eso tenemos que ser. Dios quiere soldados, cada vez más soldados fuertes y firmes. Y esos, ¿quién quiere ser un soldado fuerte y firme? Amén. Amén.
Pues si es lo que tú quieres y es lo que Dios quiere, puede ser una realidad. Puede ser una realidad, ¿sí o no? Dice que Moisés tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Por qué? Porque Moisés tenía un sentido de eternidad. Vamos a levantar nuestros ojos y vamos a mirar la eternidad. Esto que vivimos aquí es un punto, pero en ese punto tenemos que ser victoriosos. Y allá hay recompensa, hermanos. Allí hay recompensa. Ya con el solo hecho de que Jesús te abra los brazos cuando llegues al cielo y te diga, bien, buen siervo y fiel, has sido fiel. Y haya un coro de ángeles ahí aplaudiéndote. ¡Buah! Ya con eso yo me quedo feliz. Que el Señor me diga, bien, has sido fiel. Con que me diga eso, yo ya no quiero recompensa. Yo no quiero recompensa. Con que ver al Señor sonreír cuando yo entre al cielo, ¡buah! Eso todo para mí. Que no esté triste conmigo. Que no esté triste porque haya vivido una vida desordenada o que no haya hecho lo que tenía que hacer. Si Él sonríe cuando yo llegue al cielo, eso es todo para mí. Entonces, vamos a ponernos en línea con el Señor. Vamos a dejar nuestra vida de malas costumbres, de pecado o de cosas que no tenemos que hacer o ponernos a hacer cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo buscarle y dedicarle más tiempo a estar con Él.